Hoy es lunes 29 de junio, porque todo día consecutivo bajamos nuevamente al estado La Guaira para dar cobertura a las labores de rescate de los voluntarios venezolanos y los voluntarios que han venido de otras partes del mundo para ayudar. Una de las mejores ayudas en este momento es que si tienes un Starlink con el que puedas bajar y ubicarte en zonas donde hay edificios, pues eso abre la posibilidad a que las personas que todavía están con vida debajo de los escombros puedan comunicarse y dar alguna señal de vida. Yo perdí a mi hermano con la esposa. Soy Aymara Lorenzo reportando desde el estado La Guaira en Venezuela. Nos encontramos en Los Silos, donde se ha instalado una morgue a cielo abierto para poder atender la llegada de los cuerpos sin vidas que han sido rescatados. Vamos a conversar con esta señora que, a pesar de que siente miedo, ha decidido ofrecer su testimonio para Telemundo. ¿Cuál es la situación que está viviendo? Yo vengo de Catcalamar, ahí quedó sepultado, donde llaman Suma, quedó sepultado mi hermano con la esposa, y de verdad que no es justo que los mismos familiares con este dolor hayamos tenido que sacar nosotros mismos nuestros familiares. Aparte de eso, no se veía la ayuda del gobierno, y la gente que se acercaba, que viene de afuera, Valencia, no les permitían que nos ayudaran. ¿Y cómo es ahora la entrega del cadáver aquí? ¿Cuánto tiempo tiene esperando? Bueno, mi hermano vino desde ayer porque yo no me pude trasladar aparte del transporte, porque salí de las 6 de la mañana, no me pude por el transporte. Y cada momento me desmayo, me dan cosas, me da algo que no sé dónde estoy. ¿Cuánto tiempo tenía aquí esperando? Desde ayer estamos, desde ayer. Bueno, mi hermano. ¿Qué les dicen los militares que son los que están controlando esta situación? Bueno, yo no he hablado con los militares realmente, porque mi hermano es el que está haciendo la diligencia con la gente de la funeraria. Pero también quería decirle a Diosdado Cabello, a la que está como encargada del gobierno, que lo que tienen con nosotros es una venganza. Es una venganza porque todos los beneficios que han llegado, todas las cosas y todo es un tropiezo. Entonces la gente que ellos tienen, que son militares, puro con el teléfono así, señora, y uno se cansa de preguntarle y no, o sea, por eso es que pienso. ¿Usted está aquí desde ayer esperando el cuerpo de su hermano? Mi hermano con mi sobrino. Yo llegué hoy porque ayer no me pude trasladar, pero esto es horrible. ¿Y cuándo ingresaron los cuerpos de sus familiares? Hoy es ¿qué? Hoy es lunes. Ayer domingo. El sábado. ¿Su nombre? Elba Herrera. Señora Elba, muchas gracias. Estamos aquí en este punto en el que ustedes pueden ver atrás la entrada, cómo están organizándose los familiares. Fuimos abordados por efectivos militares que nos dijeron que no podíamos entrar, que podíamos grabar afuera, pero que no podíamos entrevistar a ninguno de los familiares. Y una de las razones por las cuales se pretendió impedir nuestro trabajo fue precisamente porque hay una situación en la que están rebasados, hacen falta patólogos aquí que puedan atender la entrega de los cadáveres que están ubicados en esta zona que se conoce como Los Silos en el estado de La Guaira. En el estado de La Guaira es incuantificable el número de víctimas y heridos tras los 2 terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio.
5 días después, continúan las labores de búsqueda. Ahí hay una señora. Habla con la chama vecina. Del director, busca. Por eso queremos un civil. Pero ahorita no di mi número, pero no había número. Y los de botella, los... Condiciones y con la dificultad que tú estás explicando de no poder meter maquinaria pesada. ¿Qué tanto se puede avanzar? ¿Y cómo se están organizando ustedes? Porque entendemos que han estado aquí toda la noche. ¿Saben si vienen otros voluntarios a relevarlos? Ok, te respondo primero el procedimiento. Nosotros llegamos a las 7:30 de la noche. El proceso es primero hacer un descarte. Hicimos un barrido completo de lo que fue sonar. O sea, es decir, todo el mundo en silencio, todo el mundo callado. Los rescatistas hicieron las preguntas, hicieron, por favor hablen, y se hizo un barrido completo desde el inicio del edificio hasta acá, para descartar. En esta zona fue donde más hubo conmoción de algún tipo. Es decir, creen ellos que aquí puede haber, además con la información que dieron los propietarios del edificio, que también es muy importante para entender cómo funciona el edificio, entonces empezamos a identificar los puntos donde de verdad podía haber gente. Y este fue el lugar seleccionado, porque todos los demás no tuvo ningún tipo de respuesta. Con los grupos de rescatistas, la verdad es que no lo sabemos. La respuesta es la gente que pueda y esté organizada, que venga. La gente que no, por favor, no venga, porque es más ruido, es más congestión, no ayuda. La gente que de verdad quiere y se organice con herramientas y quiera venir, excelente. Muchísimas gracias. Como ustedes acaban de apreciar, esta es la situación en el edificio Oasis Beach en Playa Grande. Ahorita paramos porque tenemos más de 10 horas trabajando y pues, el equipo tiene que descansar y todo. Continuamos en la avenida Urimar, en el sector Playa Grande, edificio Oasis. Vamos a conversar con el señor Germán de Aranza. Él forma parte del grupo Elite Toposar de México. Quisiera que nos explicara cuál es el procedimiento que van a hacer aquí en este momento. Ahorita lo que vamos a hacer en la madrugada, encontramos una cápsula de aire. Esa cápsula de aire lo que vamos a trabajar es poderla ampliar y poder topear todo el recorrido hacia la izquierda y hacia la derecha y poder ver si tenemos más rango de penetración en esta parte de aquí. Ahorita el equipo salió a descansar. Yo creo que retomamos actividades como en una hora, hora y media más. Yo no me he movido del lugar porque no quiero que afecten todo el trabajo que hemos desarrollado. Cuando usted habla de topear, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es la penetración? ¿Es una persona por una persona? Es una persona cuidado por otro equipo en la parte de atrás y lo que tenemos que hacer es ir removiendo escombros en esa cápsula de aire e ir ingresando a ver hasta dónde nos permite esa parte llegar y no toparnos con estructura ya pesada. Hasta la madrugada de este lunes, hasta pasadas las 6 de la mañana, habían esperanzas de encontrar al menos a 21 personas con vida dentro del sótano de este edificio que lograron comunicarse con uno de sus familiares. Hasta ahorita nosotros no hemos tenido señales de vida, ya hicimos llamado. Ya vino equipo USAR de Chile, estuvieron revisando, ya vino un binomio también a trabajar y ahorita lo que queremos es revisar. La esperanza siempre va a estar, por eso estamos aquí, vamos a hacer el mejor esfuerzo para revisar esa parte. Todavía tenemos tiempo, bajo la experiencia que tenemos hay tiempo todavía. Si hay vida lo vamos a rescatar y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Muchísimas gracias. Ya lo escucharon ustedes. Las esperanzas no se pierden. La labor continúa en el sector Urimar, en el edificio Oasis, en Playa Grande. Continuamos en la avenida Urimar, en Norte 2 de Playa Grande, donde llegamos temprano esta mañana a las 6 de la mañana. Estas son personas familiares de este edificio
¿Ustedes son familiares de este edificio, señora? Sí, bueno. ¿Cómo señora, se llama el edificio? El edificio Los Corsarios, está mi mamá y mi papá, Simón Cerezo e Ismer Barrios. No nos han ayudado, no ha venido absolutamente nadie, ni escáner, ni nada. No ha llegado la persona que maneja la máquina. Aquí no ha venido ni una sola autoridad. Esto es en el edificio que ustedes acaban de escuchar. Lo que ven en imágenes son voluntarios, también están los topos mexicanos que van a continuar las labores en el edificio Oasis en Playa Grande. Continuamos en el sector de la Playa Grande, Avenida Orimare. ¿Nos da su nombre, señor? Kelvin Antonio Silva, agente. Señor Kelvin, cuéntenos qué es lo que ha pasado en esta zona. Estamos a un edificio del edificio Oasis, donde todavía insisten en buscar porque dieron rastros de vidas. Pero ¿qué ha pasado en estos dos edificios en los que usted se encuentra y tiene familia? Yo vivo en este edificio, en el piso 7, en un edificio de 8. Ahora el 7 parece un piso 3. Viví toda la experiencia con la mamá de la niña y mi hija, que tiene 16 años. Una de las cosas que yo estaba en el cuarto y la mamá estaba en el otro cuarto y mi hija estaba haciendo tarea en la sala. ¿Cómo salieron de allí? Después que pasó todo el evento, tenemos 3 puertas. La tercera puerta no me quiso abrir. Después que pasó todo el movimiento, duré casi 45 minutos para abrir esa reja. Hasta que abrió. Cuando alguien nos dice no bajen porque no hay para bajar, sino hay que subir para el techo. Cuando subimos el techo y como había llovido todo el día de la mañana, la plataforma está llena como si fuera una piscina. Habíamos como 10 personas arriba, señores mayores, todo eso de arriba. Después unos muchachitos jóvenes de una vecina ahí bajaron por ahí y en el piso 5 hicieron un boquete frente al estacionamiento, la cual parecía como si fuera un piso 1. ¿Cuántas personas quedaron allí en ese edificio? Ahí vivo, en ese momento vivo como 12 personas más 4 perritos. Y todos salimos haciendo magia. ¿Quedó gente adentro en el edificio? En planta baja calculo, hay un señor que es muy conocido en la aviación, el señor Penalete, la señora Leida, son 3, señor Penalete que son como 4 personas de este lado. Y en el edificio de enfrente que usted señalaba, ahí está mi tío. que está su tío. Ajá. Sí. Ayer recuperamos 3 cuerpos del piso 1 que son conocidos. Y en planta baja que está mi tío, no hemos podido llegar a planta baja mi tío, pero no hay nadie. Todo lo está haciendo por la cuenta uno mismo, las palancas y como se dice, el que tiene palanca es el que logra conseguir una máquina y gente. Pero yo logré anteayer logré que estaba el grupo de Salvador, lo metí ahí, como a las 9 de la noche lo metí. Ellos tienen un aparatito que detecta el movimiento, esa cosa. Logramos, no había en ese momento movimiento. Ellos decían que detecta el movimiento o detectan el agua. Pero como este edificio yo lo conozco, tiene 2 tanques grandísimos y torneos de agua. Y yo le expliqué, puede ser, pero no están garantizados. Es decir, que todo lo que han hecho lo han hecho ustedes por Sí. cuenta propia. Y después el día siguiente estaba el grupo de los españoles con perros. Logré acercarme al principal de los españoles y metí 2 personas. Pasaron un perro supuestamente que detecta como 4 metros para abajo a ese edificio y nada, el perro, una muchacha muy amable de la delegación de España le explicó que este perro es muy entrenado, que cuando hay movimiento vía ladra, pero no ladró nada. Entonces supongo que mi tío está enterrado ahí abajo. Estoy aquí, tengo desde el día miércoles hasta hoy, creo que hoy lunes, por lo menos para recuperar los cuerpos, porque si uno no está presente uno no sabe para dónde se los lleva y después lo meten en fosa común, entonces yo por lo menos está seguro de que están ahí. Gracias por compartir con nosotros su testimonio. Gracias. Continuamos.
Yo necesito eso, lo cosita. No me voy a mover. No me vas a venir todo esto. Señor, hay que colaborar un poco, señor. Yo tengo familia allá adentro, señor. Bueno, todos tenemos familia en algún lugar y estamos haciendo lo que podemos. Ya yo no tengo. Dame entonces el micrófono, me lo llevo y me voy con él para allá, porque si tanto puedo ir, lo entrevisto de una vez, son las 8:30. ¿Cómo se ven? ¿Su nombre? Mirna Escobar. Señora Mirna, ¿qué es lo que está pasando aquí con lo que me comentaba de la putrefacción? Ok, aquí hemos trabajado los habitantes que quedamos sobrevivientes, que fueron 167 personas, conjuntamente con las autoridades para sacar sobrevivientes y difuntos, ¿verdad? Pero ya los muertos huelen mal de los que se han colocado de los edificios, que se han sacado cantidades. Ahorita nosotros nada más nos queda sacar 37 personas de 92 fallecidos que tenemos. Le pedimos a Delcy Rodríguez que se aboque aquí y nos traslade al CANE o al Círculo Militar, porque la mayoría de los que vivimos en este urbanismo sufrimos de enfermedades respiratorias. Nosotros estamos ubicados ahorita entre el complejo deportivo, un pedacito, porque allá están todas las autoridades que vinieron de ayuda internacional, y aquí frente a la Quinta. Aquí yo no, la verdad que tengo que decirlo, aquí se ha representado es el secretario de gobierno Daniel Mata, el diputado Jorge Sanz, el diputado... ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué han hecho esas autoridades? Bueno, ellos ¿Cuándo llegaron? No, desde el mismo momento. Daniel Mata 2 veces, 3 veces al día se viene para acá. Y Zacarías Castro igual. ¿Usted cree que han recibido la ayuda del gobierno? Que los que están aquí son solamente voluntarios y personas que vienen de otros países. Bueno, ¿Usted cree que la ayuda del gobierno ha sido suficiente? Bueno, yo creo que ha sido duro para el alcalde José Manuel Suárez Maldonado y para el gobernador José Alejandro Terán ver este macro terremoto peor que el del 1967. Yo pienso que se han abocado a las estructuras de Caribe, de esas partes por allá. Sé que la gente pregunta con la desesperación de que tiene, y lo tengo que decirme al alcalde, gobernador, que cómo es posible que no le han visto la cara a ustedes dos aquí. Eso es lo que preocupa a mi comunidad. Ustedes me conocen como soy una mujer revolucionaria. Ahorita ustedes saben que estoy muy mal de salud, pero yo tengo que darle una respuesta a mi gente. Los que han sacado ya sus fallecidos se los han llevado sus familiares, pero aquí hemos perdido familias completas, 92 personas muertas, 167 personas recuperadas. Aparte de eso, éramos 81 familias y nos están quedando 66.
se han muerto niños. ¿Ah? Entonces, no sé si es la desesperación que tengo o es la impotencia que tengo, que no tengo teléfono, se me partió, no puedo comunicarme con nadie. Entonces, yo no sé si ustedes van a escuchar, van a oír, pero yo lo que quiero es darles la respuesta de la desesperación que tengo, de la falta de presencia de la gobernación y de la alcaldía aquí, porque sé y conozco que han ido a otros sitios, pero que abajo, mire, usted ve cómo está todo esto devastado, ¿ah? Devastado. Aquí ha habido... Rescatistas internacionales estarán al menos 10 días más en labores de búsqueda, con la esperanza de hallar con vida a algunos de los cientos de venezolanos que se encuentran bajo los escombros.